Bienvenidos y bienvenidas a Impacto Económico. Mi nombre es Marina Aguirre y arrancamos con los titulares. En nuestro mundo hoy les vamos a contar que el presidente de la Federación de la Industria Alemana, Peter Leibinger, advirtió de la gravedad de la situación económica que atraviesa su país. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo la Unión Europea y Estados Unidos intentan asfixiar la economía rusa mediante el robo de sus activos y nuevas sanciones. Y en nuestro recorrido digital les contamos que Cuba implementa una nueva estructura cambiaria de divisas. Y les informamos que la economía alemana está en la peor crisis económica desde la fundación de la República Federal, según la Federación de la Industria Alemana. El presidente de la Federación de la Industria Alemana, Peter Leibinger, en una entrevista brindada al diario Süddeutsche Zeitung, advirtió el estado de la economía alemana en la actualidad. Leibinger consideró que desde el inicio del actual gobierno de Friedrich Merz, la economía ha vivido momentos de crisis en un ambiente esperanzador, mismo que hasta la actualidad ha disminuido de manera considerable, generándose así un entorno donde las principales economías ya no se adhieren a las normas comerciales, terminando por aislarse en aranceles. Aseguró a su vez que de no presentarse mejoría, el modelo de sociedad alemán corre el riesgo de desaparecer. Por el momento en Alemania no existen síntomas de recuperación económica, convirtiendo el pronóstico para el año 2026 en uno lleno de pesimismo y también incertidumbre. Y el acceso a la vivienda se vuelve más irregular e inaccesible en España. Un reciente estudio ha afirmado que el último año se formaron 219.666 hogares, una cifra alta, aunque inferior a la prevista, frente a 127.830 visados de obra nueva, generando esto un déficit acumulado superior a 500.000 viviendas que se concentra especialmente en los territorios de mayor dinamismo demográfico y económico y que continúa creciendo año tras año. A su vez, el 70% de las compras se han realizado con hipoteca en 2025, porcentaje que se ha mantenido estable en los últimos años. Se destacó que la demanda se concentra actualmente en las grandes áreas urbanas, la costa mediterránea y las islas, y ha explicado que la evolución de los precios actualmente responde a la creación de hogares, llegada de nuevos residentes y a una oferta que no satisface en su totalidad la demanda actual debido a lo complejo que es adquirir una vivienda para los menores de 45 años de edad, debido a la escasez de suelo disponible y a los ritmos de producción limitados, así como también a los precios altos y al desajuste oferta-demanda. Concluyeron que el mapa residencial español sigue rediseñándose y se esperan dinámicas que tendrán continuidad en los próximos años. Nos vamos a Venezuela porque el presidente Nicolás Maduro ha denunciado ante Naciones Unidas que Estados Unidos pretende imponer un bloqueo al comercio marítimo de la nación, violando así las normas del derecho internacional. Escuchemos. Nosotros estamos en nuestra ley. Además, el derecho internacional, como le dije al secretario Antonio Gutiérrez, nos ampara, nos protege, porque es ilegal de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas y a todos los acuerdos internacionales pretender impedir el libre comercio naval en los mares y océanos del mundo. No es tiempo de corsarios, ni de patente de corso, ni de piratería, no. Y Venezuela seguirá comerciando todos sus productos en el espíritu de la generación de libertadores que se levantó luchando contra la compañía guipuzcoana. Y seguirá el comercio para allá y para acá de nuestro petróleo y de todas nuestras riquezas naturales que por Constitución, por decreto de Bolívar, pertenecen nuestras riquezas y nuestra tierra y nuestro petróleo a su único dueño legítimo por los siglos de los siglos, que es el soberano pueblo de Venezuela, que es el dueño absoluto
de las tierras, del subsuelo y de toda su riqueza. Nos vamos a Ecuador porque el costo del servicio eléctrico aumentará para el año 2026. Así lo ha informado la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, ARCONEL. ¿De qué se trata? Se lo contamos. El tarifario nacional presentado por la agencia estimó que el costo del servicio eléctrico para todo el país en 2026 sería de 12,83 centavos de dólar por kilovatio hora, proyección que se mantendría si el comportamiento del sistema está bajo un escenario hidrológico con pocas lluvias. La cifra planteada por el ente ecuatoriano sobrepasó la vista durante el 2025 de 10,61 centavos de dólares por kilovatio por hora. Asimismo, destacaron que este nuevo costo medio no implica aún cambios para los consumidores debido a la infraestructuración del tarifario de 2026 que aún sigue en proceso. Este aumento se proyecta en medio de la crisis energética que vive Ecuador desde el 2024, provocada por contratos fallidos y proyectos inconclusos que han deteriorado el sistema eléctrico ecuatoriano, dejando al gobierno con una promesa incumplida en 2024 de aumentar la capacidad de 939 megawatts, lográndose en 2025 incorporar solamente 437,5. Los casos muestran patrones de insubordinación de múltiples empresas que no cumplen con los plazos acordados, abandono de las obras y la presencia de irregularidades en los contratos. La estatal Corporación Eléctrica del Ecuador advirtió que, además de los 500 megawatts pendientes, Ecuador necesita 430 megawatts adicionales de generación firme para apaciguar la crisis. A su vez, afirmó que, sin nuevas plantas, el país seguirá dependiendo de las lluvias para llenar los embalses y evitar cortes. Y de Ecuador nos vamos a Cuba porque el país avanza en la planificación de su estrategia turística para el año 2026 con la presentación de un amplio calendario de eventos que refuerzan el posicionamiento de la isla como destino integral más allá del sol y de la playa. Desde Varadero, el Ministerio de Turismo dio a conocer una agenda que articula viajes, cultura, ciencia y espacios de intercambio profesional en un contexto internacional marcado por desafíos económicos y por presiones externas. El programa confirma a Cuba como una plaza consolidada para el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones gracias a su experiencia organizativa y a la articulación institucional entre distintos ministerios. Para el año 2026 están previstos 276 eventos, una cifra superior a la del año anterior que evidencia la vitalidad del sector. Encuentros emblemáticos como el Festival del Ábano y la Feria Internacional de Turismo destacan dentro de una agenda que apuesta por el intercambio, por la cooperación y la proyección internacional del país. Cambiamos de tema, cambiamos de país, nos vamos a México porque el país sostiene su fortaleza agroalimentaria en medio de una crisis global de precios que golpea con fuerza a los productores del mundo. Aunque los valores internacionales del maíz, el frijol y el azúcar se mantienen en niveles históricamente bajos, el país conserva una posición estratégica como exportador y un superávit comercial relevante, resultado del peso estructural de su campo y del acompañamiento estatal al sector. Desde el gobierno se subraya que pese a sequías, inundaciones y volatilidad externa, la producción no se ha detenido. El empleo en las actividades primarias continúa en expansión y los ingresos muestran incrementos, reflejando de este modo la centralidad del campo en la economía nacional. Organismos internacionales destacan que detrás de las cifras existen millones de trabajadores y también comunidades que sostienen a la seguridad alimentaria. En un escenario global adverso, México apuesta por la soberanía productiva y también por fortalecer el bienestar social desde el agro. Ahora nos vamos a ir a una pausa, pero les contamos que al regreso estaremos hablando respecto a nuestro espacio de análisis sobre la Unión Europea y Estados Unidos, cómo intentan asfixiar la economía rusa mediante el robo de sus activos y nuevas sanciones. No se vayan, que ya volvemos con más.
Gracias por acompañarnos, gracias por elegir Telesur. Continuamos con más impacto económico y les contamos que la Unión Europea retendrá indefinidamente activos rusos y que mantiene plan de destinarlos a Ucrania. El Consejo de la Unión Europea ha decidido recientemente la inmovilización indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos rusos congelados por las sanciones a Moscú, un paso que permitirá a los 27 dedicar esos fondos a Ucrania en casi de lograr consenso sobre esa medida. En ese contexto, recordemos que desde febrero del año 2022, varios países de Occidente, Estados Unidos, naciones de la Unión Europea y el Reino Unido, entre otros, mantienen congelados más de 300.000 millones de dólares en activos estatales rusos. En septiembre, la Comisión Europea planteó otorgar a Ucrania un préstamo de reparación de 140.000 millones de euros, que son unos 162.000 millones de dólares, financiado con los activos rusos congelados. Ante este panorama, Rusia ha advertido en varias ocasiones que la congelación de sus fondos viola el derecho internacional y ha tachado de robo la iniciativa de la Unión Europea. El presidente Vladimir Putin anunció que su país está preparando contramedidas. Y ante esta nueva acción, Moscú muestra una respuesta a la congelación de activos rusos por la Unión Europea. La respuesta de Rusia a la congelación de sus activos soberanos por parte de la Unión Europea no tardará en llegar, advirtió la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova. Nuestra respuesta no se hará esperar, afirmó en respuesta a la decisión del bloque comunitario de bloquear de manera indefinida los activos del Banco Central de Rusia que se encuentran congelados en Europa y la iniciativa de usarlos para financiar Ucrania. Tales delitos no quedan sin consecuencias en las relaciones internacionales, ha subrayado la portavoz. La vocera también enfatizó que cualquier acción que la Unión Europea con los activos soberanos rusos, un bloqueo indefinido, incautación o el llamado crédito de reparaciones, realice sin el consentimiento de Moscú, constituye una grave violación del derecho internacional. No importa qué trucos pseudolegales utilice Bruselas para justificarlo, estamos ante un caso de robo puro y simple, ha subrayado la portavoz. Pero esto no es todo. Estados Unidos también ha sancionado las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, que buscan, según Washington, restringir los ingresos energéticos de Moscú. Sin embargo, la estructura diversificada del sector petrolero ruso y la reorientación estratégica de sus exportaciones han limitado de forma considerable el impacto real de estas medidas. A continuación, les ampliamos los detalles. Veamos. Pese a las sanciones estadounidenses contra las dos mayores petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, Moscú mantiene una posición robusta en el mercado energético global, apoyada en acuerdos consolidados con Asia y en una capacidad logística capaz de adaptarse rápidamente a nuevos escenarios. Hay que destacar que China e India continúan absorbiendo la mayor parte del crudo ruso, lo que reduce la dependencia de Moscú de los compradores occidentales y diluye la fuerza de las sanciones secundarias promovidas por Estados Unidos. A pesar de que ciertos clientes han detenido temporalmente pedidos por cautela, los flujos comerciales continúan su curso mediante rutas alternativas y esquemas de pagos que evitan la jurisdicción estadounidense. La caída temporal en los riesgos petroleros responde más a la volatilidad internacional de precios que a las restricciones impulsadas por Washington. Además, la capacidad industrial y fiscal de Rusia, fortalecida en la última década, le permite amortiguar presiones externas y sostener su producción. El país ha reforzado la cooperación energética con economías emergentes y ha ampliado su infraestructura marítima, dificultando cualquier intento de aislarlo del mercado petrolero global. Incluso las advertencias de sanciones secundarias han tenido escasa influencia en los grandes importadores, que priorizan la seguridad energética sobre las presiones geopolíticas. En este contexto, la política de sanciones no ha logrado frenar la resiliencia del sector energético ruso, ni alterar de manera significativa su papel dentro del equilibrio energético mundial.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha denunciado los ataques de Estados Unidos y la Unión Europea hacia la economía rusa en medio de las sanciones contra Rusia. Además, hizo énfasis en que el accionar de Occidente al congelar los activos rusos es un robo descarado que afecta al país y a su población. Escuchemos al ministro. Como sabes, no estamos en contra de la competencia, pero debe ser justa. Cuando los competidores intentan dominar mediante aranceles del 100 e incluso del 500%, esto no es la globalización que Estados Unidos defendió tras la Segunda Guerra Mundial. Cuando se imponen sanciones citando explícitamente las opiniones políticas de un país o individuo en particular, esto no es desigualdad. Es un acto de coacción y cuando estas sanciones implican, por ejemplo, prohibir las operaciones de las mayores empresas del mundo, como nuestra firma privada Lukoil y la estatal Rosneft, no veo ninguna justificación real si entiende lo que realmente está ocurriendo. No veo más que un intento de suprimir a la competencia, empleando métodos sin escrúpulos. Esto indica que Occidente, incluidos Estados Unidos, no siempre posee la fuerza para un combate justo. En cambio, recurren a mantener sus posiciones dominantes mediante tácticas despiadadas, completamente antidemocráticas y antimercado. De hecho, el hecho mismo de que el robo corre en la sangre de los europeos es evidente en el ejemplo de los activos rusos congelados. Por cierto, los activos iraníes también están parcialmente congelados, igual que los de Venezuela y muchos otros países. Este deseo de robo parece, evidentemente, estar genéticamente arraigado en muchos de nuestros colegas occidentales. Ahora, realmente empiezan a volverse unos contra otros sobre si es aceptable incautar dinero ruso. Han surgido algunas voces sensatas, pero simplemente quedan ahogadas por los gritos de Bruselas. Por cierto, no es casualidad que muchos medios en Rusia y en el extranjero ya hayan apodado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como la Führer Úrsula. Ahora debemos ir a una pausa, pero al regreso, en nuestro recorrido digital, les contamos cómo Cuba implementa una nueva estructura cambiaria de divisas. No se vayan, que ya volvemos con más. Gracias por acompañarnos, continuamos con más impacto económico y vamos a iniciar nuestro recorrido digital revisando la nota publicada por la casa Telesur que tituló de la siguiente manera: Cuba implementa nueva estructura cambiaria de divisas. El Banco Central de Cuba anunció que a partir de hoy, 18 de diciembre, estará implementando una nueva estructura cambiaria dividida en 3 segmentos diferenciados para dinamizar la economía de la isla. El primero con una tasa fija de 1 por 24, el segundo también fijo de 1 por 120 y un tercero de carácter flotante que será publicado de manera diaria. Su objetivo principal es el de estimular la entrada de divisas al país, así como dar una respuesta contundente ante los múltiples tipos de cambio existentes en la isla que generaban desequilibrios y también sobre la economía informal. Vamos con el siguiente portal y es de Hispan TV y reseña de la siguiente manera. Se pronostica la Navidad más cara para consumidores en Estados Unidos en la época navideña. Hay 3 artículos que son parte primordial de estas fechas para regalos y algo más: juguetes, artículos electrónicos y también decoraciones navideñas. Estos elementos básicos de la Navidad ahora cuestan más caros. Recientes estudios demuestran que la gente gastará menos en esta Navidad. Aparatos eléctricos que son muy populares como regalos y que también vienen de China o de países asiáticos con aranceles elevados, también han sufrido incrementos. Una consola de videojuego que antes costaba $500, ahora podría costar hasta $550 o $600. Expertos recomiendan comprar en tiendas conocidas como de segunda mano. Estas tiendas se surten de los artículos existentes, sobrantes de las grandes tiendas, que incluso fueron introducidas al país antes de que comenzara esta guerra arancelaria.
Pasamos a nuestro último portal y es el portal chino CGTN en español, el cual ha informado que el número de consumidores digitales en China supera los 958 millones. Según un informe publicado por el Centro de Información de la Red de Internet de China, esta cifra representa el 85.3% de los usuarios de Internet del país asiático, segmentándose en el porcentaje la generación Z con un 27,2%, usuarios de más de 60 años con 12,2% y usuarios que viven en zonas rurales con un 26%. El ente ha destacado que más de 223 millones de consumidores habían utilizado plataformas en la línea para realizar recados, servicios domésticos o algún tipo de mantenimiento hasta junio de 2025, así como un aumento del 39,1% en la adquisición de productos en línea, resaltando de esta manera los productos como dispositivos domésticos inteligentes y también aparatos digitales. Estos datos muestran el aumento de la importancia de la sociedad china en el gasto digital y de su consumo en el país asiático. Ahora vamos a ver los indicadores petroleros al inicio de la presente jornada. Arrancamos con el primero, que es el barril del petróleo intermedio de Texas, WTI, que marcó $56 exactos con una subida de 73 centavos de dólar. El barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $59.69 con un alza de 77 centavos de dólar. Y el crudo promediado por la OPEP marcó $59.54 con una caída de $1.26. Hasta aquí Impacto Económico. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto de Impacto Económico como de Telesur. Nosotros nos reencontramos a la brevedad. Que tengan una gran jornada. Chau, chau.